Dijimos que había varios métodos anticonceptivos que utilizan mucho el ciclo menstrual. ¿Ok? Aquí estaría vagina en este sentido. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguien investigó cómo se llamaba el método natural del moco cervical? ¿Cómo se llama? Doctor, ¿no es el método de Billings? Sí, no. Es el método de Billings. ¿Ok? Es el método de Billings. ¿En qué consiste el método de Billings? Es puro ciclo menstrual aplicado. ¿En qué consiste? Es, es cómo se puede saber los días más fértiles, Ajá, los días que están cercanos a la ovulación así y es. después de la ovulación. Muy bien. ¿Cómo se puede saber? Bueno, les dije que había dos hormonas muy importantes que afectaban todo el cuerpo, estrógenos y progesterona, dependiendo del ciclo. ¿Cómo afecta los estrógenos al cuello del útero, al cérvix uterino? ¿Qué hacen los estrógenos al cérvix? ¿Afectaban su viscosidad, doctor? Así es, hacía que tuviera una secreción, primero hacía que estuviera abierto los estrógenos, que el cuello esté abierto, para que puedan pasar los espermatozoides, ¿ok? Entonces, con los estrógenos, el cuello está abierto y hay un flujo, ¿ok? Hay una secreción muy filante, es decir, hace hilos, hace puentes, es muy líquido el moco cervical. Es decir, se toma con dos dedos del cuello y se estira, y si hace hilos, si hace un puente entre un dedo y el otro, se considera que está en fase estrogénica, que hay muchos estrógenos aquí y que es fértil o está cercano a los días fértiles. Que hace la progesterona al cuello y al moco, hace que esté cerrado, tapado, que los espermatozoides no puedan entrar, ¿ok? Y esto ocasiona que el moco sea duro, pegajoso. Al abrirlo, se queda pegado en alguno de los dedos. Entonces, eso es el método de Billings. ¿Ok? Se basa en puro ciclo menstrual, en estrógenos o en progesterona. Entonces, los estrógenos abren el cuello uterino, la progesterona lo cierra. ¿Ok? Profe, ¿Cómo? ¿ese no sería el método del ritmo también? No, les acababa de decir que el ritmo, ¿en qué consistía el ritmo? Lo dijimos hace un momento. En calcular la fecha, y este método que mencionó el doctor era sobre la viscosidad del moco Así es. cervical. Este es en base al tacto que una mujer introduce, sí, los dedos aquí y toma el moco de esta zona. ¿Ok? No tiene nada que ver con otra información. Y el que me comentas del ritmo es el que se llama comúnmente el calendario. ¿Ok? El calendario. El ritmo es lo mismo que calendario. Basar cada cuándo fue las últimas reglas de los últimos meses y estimar cada cuándo está ovulando. ¿Ok? Son diferentes, los dos son naturales. ¿Ok? Muy bien. Métodos artificiales. ¿Cómo se evita esta fertilización de la clase que vamos a ver el día de hoy? ¿Cómo se evita? Con métodos de barrera como el condón. Métodos de barrera, así es, el preservativo que evita el paso o el depósito de estos millones de espermatozoides. Muy bien. ¿Qué otro método de barrera se conoce para evitar la fertilización? El DIU. El DIU es un poquito más complicado de describir porque no es de barrera. El DIU tradicional es una T de cobre que se pone aquí en el endometrio que hace que el endometrio esté inflamado y no esté en buenas condiciones para la implantación. No es de barrera. ¿Ok? Hay algunos dispositivos nuevos que traen hormonas aquí y ahorita lo mencionamos, qué hormonas puede traer. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué otro método evita la unión de espermatozoides con óvulos? Un condón femenino.
Ese nunca lo mencionamos porque hay mucha controversia y aparentemente no está a la disponibilidad. Entonces, sí está descrito, no está al alcance o a la venta, al menos no en nuestra zona local o en nuestro país. ¿Ok? Pero sí está descrito un preservativo, un condón femenino. Muy bien. Hay barreras definitivas, ¿como cuáles? Como la vasectomía y salpingoclasia, doctor. Vasectomía, ok, en el varón se corta y se separa el conducto deferente. Muy bien, pero como aquí tenemos o estamos hablando de genitales internos femeninos, pues podríamos hablar de la salpingoclasia. ¿Qué es la salpingoclasia? Es Ajá. que, bueno, es que dicen que depende mucho del doctor que te lo haga, porque me dijo mi mamá que a veces te cortan o te amarran, ay, ¿cómo se llama? ¿Qué es lo que cortan? Las trompas de falopio. falopio. La trompa de falopio. ¿Y por qué se llama salpingoclasia? ¿A qué le suena esa palabra? A las salpinges. Salpinges. Trompa de falopio es todo esto, es exactamente lo mismo que salpinges. Salping, oclasia es oclusión, ¿ok? Entonces, se está tapando la salpinge. Hay muchos mitos, como este que acabamos de escuchar, sí, de que, y es cierto, o sea, no es realmente un mito. Hay médicos que nada más queman esta zona, hay otros que cortamos, ¿ok? En esta zona y ligamos y separamos para que no pasen los espermatozoides por aquí. Son métodos definitivos, estos que mencionamos. Entonces, sí, están evitando la unión, que el óvulo se está depositando el ovocito secundario aquí y está esperando a los espermatozoides aquí en la ampolla y nunca llegan. ¿Por qué? Porque está cortado el camino. Muy bien. Y la pregunta más importante, ¿cómo actúan los anticonceptivos orales en el ciclo? ¿Cómo actúan en él? ¿Alguien sabe? ¿Lo investigaron? ¿Lo regulan? Así es, toma control del ciclo, lo regula. ¿Pero cómo? Los anticonceptivos pueden tener, todo se basa en esas dos hormonas que hablábamos, que son estrógenos, bueno, lo voy a poner acá en el ovario. Puede haber estrógenos o progesterona según la etapa del ciclo. ¿Ok? Muy bien, ya dijimos que los estrógenos, ¿qué le hacen al endometrio? ¿Qué le hacen? ¿Hacen que crezca? Hacen que crezca o que prolifere. Y la progesterona, ¿qué le hace al endometrio? Hace que secrete nutrientes. Que secrete. Muy bien. Bueno, lo que deben de saber y que no viene descrito en los libros a este nivel de embriología, sino hasta ginecología, es que esto tiene que ser en orden. Primero estrógenos, después progesterona. Es un sube y baja. Suben estrógenos, baja progesterona. ¿Ok? Sube la progesterona, bajan los estrógenos. Siempre debe ser en ese orden. Y se descubrió que si se cambiaba el orden o se daban los dos al mismo tiempo, el endometrio ni crecía ni secretaba. Entonces, ¿qué traen las pastillas? Bueno, principalmente traen progesterona, porque se aprendió que si se daba progesterona, voy a hacer un ciclo aquí, pequeño. Si se da progesterona en la primera parte del ciclo, evita que crezca. Entonces, los anticonceptivos traen progesterona y hace que el endometrio, en vez de crecer y llegar a ser todo esto más ancho, de aquí hasta acá, se queda planito como esto. Entonces, el anticonceptivo trae las mismas hormonas que hay en un ciclo, pero les cambia el orden. Da progesterona durante todo el ciclo. ¿Ok? Y se descubrió que de esa manera se evitaba el ciclo. Entonces, una mujer, voy a poner de nuevo otra diapositiva. Voy a poner esta. Una mujer que toma anticonceptivos orales
¿ok? Nunca va a llegar a esta etapa de secretora ni proliferativa. Se queda todo el tiempo. Voy a ver si está en la diapositiva anterior. Ahí va. Una mujer que toma anticonceptivos orales. Su endometrio se queda de esta manera, plano, ¿ok? Entonces son mujeres que tienen una regla de 1 día, 2 días, porque hay muy poco endometrio. Tienen muy pocos cólicos porque hay que arrojar muy poca cantidad de tejido. Entonces eso hace la progesterona aquí. ¿Qué más hace la progesterona en el resto del cuerpo? Muy bien, cuando se secreta progesterona, se inhibe la hipófisis. Entonces ya no se producen estas hormonas. Entonces, eso hace la progesterona. Evita desde la formación de estas hormonas y estas hormonas de la FSH y LH evitan que ovule. Acuérdense que si no hay LH, no va a haber que es el pico y la ovulación. Entonces, no hay ovulación. Hay un endometrio muy delgadito. Y por lo tanto, y con la progesterona, ¿cómo está el cuello del útero? Cerrado. Entonces, actúa a nivel del eje hipotálamo-hipófisis, a nivel del ovario, evita la ovulación, evita la penetración acá de espermatozoides y hace un endometrio muy delgadito. Entonces, el mejor método para interrumpir el ciclo menstrual, que es lo que estamos viendo aquí, son los anticonceptivos orales. ¿Ok? ¿Dudas o preguntas? Doctor, pero por ejemplo, en las pastillas, bueno, las orales que usted está diciendo, ¿son las que se toman diarias o usted se refiere a la de post-date? Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. ¿Qué sucede? Principalmente hay un anticonceptivo de emergencia. Hay un anticonceptivo de emergencia que se llama post-day o pastilla del día siguiente. Este fue creado para personas que fueron abusadas, que fueron violadas. Entonces, en estos casos, se debe de utilizar esta pastilla, estos métodos anticonceptivos de emergencia, que no son más que dosis muy altas de progesterona. Si se dan dosis muy altas de progesterona, ¿qué va a pasar? Tapa el cuello. ¿Ok? Si no ha ovulado, evita la ovulación. ¿Ok? Entonces, es por eso, es lo que contiene las pastillas de emergencia. Progesterona. ¿Quién lo iba a pensar, verdad? Que una sustancia que se utiliza en el ciclo de manera natural pudiera ser anticonceptiva, pues así es. ¿Ok? Que es la progesterona. Así es. ¿Alguna otra duda? Doctor, disculpe, cuando una mujer se somete a los anticonceptivos así hormonales que se toman en todo el ciclo, ¿qué daños puede causar a su cuerpo o no tiene tanta peligrosidad? Muy bien. Estamos hablando de que al respecto también hay muchos mitos. ¿Ok? El anticonceptivo lo que trae son estas hormonas, estrógenos, ¿sí? Y progesterona. ¿Ok? Entonces, ¿dónde está? Progesterona. Progesterona. Eso es lo que trae el anticonceptivo. Como ustedes ven, son hormonas que están en el ciclo natural de una mujer. Anteriormente, y los medicamentos han ido evolucionando, anteriormente eran medicamentos que tenían dosis muy altas de estas hormonas. Y se sabe que hay pacientes que no toleran bien las hormonas, que hay pacientes que tienen factores de riesgo de otras cosas como cáncer o de tener algún coágulo en las extremidades. En estos casos, o que tengan enfermedades autoinmunes como el lupus, en estos casos no se dan anticonceptivos hormonales. Entonces, es decir, no es para todos. Ningún medicamento, ningún anticonceptivo, ninguna sustancia es para todos. Hay que saber perfectamente bien si la paciente, la mujer, tiene factores de riesgo para estos
medicamentos o estas sustancias, si no tiene factores de riesgo, no debe causar ninguna complicación. Si tiene factores de riesgo como cáncer de mama, cáncer de ovario, que forme coágulos, trombosis o que tenga enfermedades autoinmunes como lupus, no se deben manejar estas. ¿Ok? Pero es un mito que antes se decía que esto te causaba el cáncer o te causaba intoxicación. No es así con los medicamentos que se usan actualmente. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna otra duda? Entonces, de esta manera se puede, con las mismas hormonas del ciclo, ¿por qué hablamos de anticonceptivos si no es parte aquí del tema? Porque son las mismas hormonas del ciclo menstrual las que se utilizan como anticoncepción y para modificar este ciclo. ¿Alguna duda antes de terminar con el tema del ciclo menstrual? Profe, para la menstruación, ¿usted recomienda las copas o no? ¿O qué piensa al respecto? Es un tema bastante controvertido y que está ganando discusión. La verdad es que hay poca experiencia todavía al respecto. Se requiere que sean personas con mucho conocimiento, eso es lo único. Al igual que el utilizar tampones o copas, requiere una persona que se conozca muy bien. Si se conoce bien, si se utiliza de manera adecuada, con la higiene adecuada, ¿okay? Puede dar buenos resultados. ¿Okay? Pero si es una persona que no ha tenido relaciones, no puede usar estos dispositivos. ¿Okay? Que no se conoce adecuadamente su cuerpo, entonces no puede utilizar estos dispositivos. ¿Okay? Doctor, Ajá. ¿es cierto que usar tampones puede causar infecciones? Es que escuché que dijeron que una infección causada por un tampón puede hacer que te corten la pierna. Ok. Cualquier dispositivo que se utilice de manera incorrecta puede predisponer a infecciones. Si no se cambian adecuadamente, de hecho, han llegado pacientes conmigo porque utilizaron mal el tampón o lo olvidaron dentro y llega prácticamente con descomposición, ahí sí hay riesgos. O sea, si se utiliza de manera correcta, los riesgos son mínimos, pero si se utiliza de manera incorrecta o no hay una manera aseada de utilizarlo, sí predispone a infecciones. ¿Ok? Entonces, todo depende del uso correcto, no del dispositivo como tal, ¿cómo se llama? Del tampón. ¿Ok? Muy bien. Bueno, ahora sí, Erika y Uciel, nos quedamos los que estaban listos para discutir el tema. ¿De acuerdo? Sí, doctor. Muy bien. Me acaban de poner, profe, ¿cuándo subirá las demás clases? Voy al corriente. Ya están todas arriba. ¿Ok? Todas están arriba. Se las acabo de poner el día de hoy. Hace unos minutos. ¿Sí las ven? ¿Sí alguien les llegó a Teams el mensaje? ¿Dónde están los links? Sí, doctor, sí salen los links. Bueno, ahí están todas las clases. Muy bien. Doctor, yo tengo una duda. Adelante. Respecto a las personas que tienen tiempo, o sea, bueno, que tienen, no sé, supongamos, 5 años consumiendo las pastillas que toman a diario, ¿qué tan cierto es que se pueda causar alguna infertilidad en algún futuro? Falso. Eso es falso. Sí, también es un mito anterior de que no se podía, que los anticonceptivos causaban infertilidad. No. Los anticonceptivos estos los usamos para reiniciar un ciclo, cuando hay un ciclo que está desorganizado o alterado. Entonces, a veces en pacientes que tienen infertilidad, se utilizan 1, 2 o 3 meses de anticonceptivos porque se sabe que después del anticonceptivo es mucho más probable que tengan una ovulación y que queden embarazadas. Entonces es falso. Ok, doctor, gracias. ¿De nada? Doctor, pero, por ejemplo, usted acaba de decir que reinician el ciclo. ¿Qué sucede con las personas, bueno, las chicas que son irregulares? Muy buena pregunta. Bueno, ya había cerrado la presentación esa. Déjenme
Lo siento. No pasa nada. Mientras haya preguntas, esto es lo más interesante. Y la verdad es que vi que con el video que les compartió Erika, la verdad es que la clase nada más vamos a aclarar dudas. Estuvo genial, me gustó. Okay, A mí me gusta muchísimo. Me emociona verlo. de hecho, Erika, te iba a pedir que lo describieras porque está en inglés y algunas personas pudieran, yo creo que ya todos se entienden perfectamente bien, pero me gustaría que lo describieras embriológicamente si te parece. Que lo narraras, ¿te parece? O sea, ahorita en la presentación. Si usted quiere, no tengo ¿Sí? problema. ¿Lo puedes proyectar desde tu computadora o quieres que lo proyecte de la mía? Si quiere de la suya, porque ya ve que mi internet no está muy bueno. Ok, bueno, ahorita lo proyecto. Nada más voy a aclarar esta duda. Gracias, doctor. Sí. Muy bien. Volvíamos al ciclo menstrual. ¿Qué pasaba? Ah, perdón, no estoy transmitiendo, no estoy compartiendo. Aquí está. Muy bien. ¿Qué pasa con las personas irregulares? Fue la pregunta. ¿Qué pasa en respecto a qué? Pasan muchas cosas. ¿Cuál fue la pregunta? Es que usted dijo que, o sea, los anticonceptivos orales te reiniciaban el ciclo. Pero si eres una persona irregular, ¿cómo eso afecta? O sea, ¿tardas más, tardas menos? Va a reiniciar de manera irregular. El ciclo es algo propio. Yo les digo, el ciclo es como una huella digital de cada persona. ¿Ok? Es propio, es único de cada mujer. ¿Ok? Entonces, una persona que es muy irregular, tenemos que ver que sea, que no haya un problema hormonales a nivel de la hipófisis, del hipotálamo. Si no hay ningún problema, es propio de cada persona. Entonces, es decir, si a una mujer le baja, ¿qué consideramos irregular para empezar? Díganme qué es irregular. Cuando tienes ciclos, por ejemplo, un día dura 28, otro a lo mejor te dura 32 o así. Ok, casi siempre pensamos que eso es irregular, pero eso es prácticamente regular. Si a veces les dura 29, si a veces les dura 30, pero cada mes tienen su periodo, eso es irregular. A veces le baja el día 27, eso es irregular. Eso es bastante estable o regular. Muy bien, pero... Profe, Ajá. lo irregular no es que, por ejemplo, un mes sí te baja, 2 meses no. Es así, ¿no? Hay una regla de qué se considera que es irregular. Cuando son ciclos menos de 21 días o, ahí va, más menos 7 días de 28, a partir de eso ya se considera irregular. Es decir, 21 y ¿cuánto sería 28 más 7? 35. Muy bien. Entonces, cada mujer que tiene ciclos que se tardan más de 35 días en llegar o menos de 21 días en llegar, a eso se llama ser irregular. ¿Ok? Y existe posibilidad de que no esté ovulando si es ciclos menos de 21 o más de 35. ¿Ok? ¿Por qué? Por múltiples razones. No están bien sincronizados estrógenos con progesterona o FSH y LH. ¿Ok? ¿Qué sucede con el anticonceptivo? Bueno, el anticonceptivo, lo que sucede, ustedes han visto que son anticonceptivos de 21 pastillitas. Bueno, se toma el anticonceptivo por 7, 14, 21, es decir, 3 semanas con progesterona y se suspenden. Y en este momento se espera, pasan estas semanas sin medicamento y luego viene la regla. ¿Ok? Entonces, pero la regla viene porque se suspendió el medicamento. Entonces, ¿qué sucede en algunas pacientes que dicen, doctor, es que me voy a casar y mi luna de miel cae aquí, en este momento? Bueno, pues, ¿qué puede hacer una persona que está en esas condiciones? ¿Qué se les ocurre? Iniciar antes el tratamiento. Ok, hay varias opciones, que lo inicie antes para que la regla sea acá, pero pues caería como en la boda y tampoco va a querer. ¿Qué otra cosa se les ocurre? ¿No suspenderlo? No suspenderlo. Algunas pacientes lo que hacen es eso. Continúan 7, 14, 21, 28, ¿sí? 35 días
y luego lo suspenden y al final les viene la regla. ¿Ok? Porque el ciclo está controlado con estas hormonas. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede con las pacientes irregulares? Se vuelven regulares porque están tomando el anticonceptivo. 7, 14, 21, una semana sin anticonceptivo y aquí baja su regla. Entonces se vuelven regulares con el anticonceptivo, pero a quitárselo regresan a su ciclo. ¿Ok? Muy bien, ¿alguna otra duda? Profe, y en el caso de, por ejemplo, hay quienes llevan el tratamiento con, bueno, les dan 28 cápsulas. En esos casos, ¿qué contienen las otras 7? Nada, no tienen medicamento. ¿Sí? Es O sea, para solamente sería como para que no se les olvide o llevar... Hay personas que se pierden más en el calendario, sí, cuando la toman, cuando no, entonces mejor les dan unas de 28, donde 7 pastillitas no traen nada, no traen nada, ¿sí? Entonces, de esa manera la toman todos los días y ya no batallan con las cuentas. ¿Ok? Oh, muy bien, gracias. Ujú. Muy bien. Tenemos que pasar entonces a fertilización. Déjenme abro ese link. Es una clase muy tranquila, muy sencilla y de verdad que ese video resume todo. Vamos a abrirle el video. Espero que ya todos lo hayan visto, ¿no? Vamos a analizarlo médicamente, embriológicamente. Muy bien, estoy buscando el link nada más. Chicos, bueno, avísenle a sus compañeros, ya están nada más los que aprobaron el examen, pero estas calificaciones cuentan, ¿eh? Y les dije que valían mucho. Valen mucho. Entonces, el que les vaya muy mal no tranquiliza a nadie. ¿Ok? A mí ya no me preocupa. ¿Ok? Pero deben de ustedes ser los que les preocupe esa calificación. Son calificaciones que ya están pasadas al Excel. Fertilization is the epic story of a single sperm facing incredible odds to unite with an egg and form a new human life. It is the story of all of us. Fertilization. Muy bien. Bueno, vamos a ponerle play. Vamos a ver fertilización. Okay. Es un video bellísimo, chicos. A mí se me enchina la piel cada que lo veo, porque la verdad es quiere decir que somos todos unos triunfadores y que tenemos pues muchos motivos por estar aquí. Todo comienza pues con la depositación del semen en la vagina de la mujer. Ahí vemos cómo van todos los espermatozoides que son depositados y recuerden que pues tienen que pasar diferentes obstáculos en su camino al ovocito secundario. El primero que podemos observar ahí es la propia acidez de la vagina, pues que tiene esa acidez, esa particularidad para defendernos de las agresiones bacterianas y demás infecciones. Ahí se mueren algunos de ellos, los que llegan a sobrevivir siguen ascendiendo a través de lo que es la vagina. Eso que estamos observando ahí es el cérvix uterino. Y bueno, creo que más adelante viene una imagen, bueno, no, si es aquí en el cérvix, que en el cérvix pues hay algunos que también se quedan atrapados ahí por la mucosidad propia del cérvix que va a variar de acuerdo al ciclo menstrual. Y bueno, ahí vemos que algunos van a ir ascendiendo. Otros también se van a quedar atrapados en los pliegues que tiene la vagina. Y de ahí algunos se van a ir liberando poco a poco durante el transcurso del tiempo. Voy a interrumpir nada más para hacerles preguntas a algunos de ellos, Erika. ¿Sí? Claro, doctor. Que primer rival que se enfrentan, como bien dijo Erika, es la vagina. ¿Sí?
la acidez. ¿Con qué herramienta cuentan los espermatozoides para librar esta batalla con la acidez de la vagina? Con su alcalinidad. alcalinidad. Con Son su altamente alcalinos, ¿no? alcalinidad. ¿Quién les dio esa alcalinidad? El fluido seminal era el que era alcalino, ¿no, doctor? Así es, no es el espermatozoide, sino el resto del líquido en el cual van ellos pues nadando o en el eyaculado. Entonces tiene su herramienta para lidiar con esa acidez. Muy bien. Siguiente rival fue el cervix, como lo mencionó Erika, pero tenía que encontrar al cervix con qué hormonas, con qué, por efecto de qué hormonas ese cervix. Con efecto del estrógeno y la progesterona. Tenía que haber estado recibiendo estrógenos ese cuello para que puedan pasar. Si hay progesterona, no pueden pasar. ¿Ok? Muy bien, adelante. Bueno, ahí continúa el ascenso de los demás espermatozoides a través del cervix, se van abriendo paso. Y Yo les, vemos muchos se van a quedar atrapados en la mucosidad del cervix. yo les digo, esos son los estudiantes de medicina que no estudiaron. ¿Ok? Se quedan ahí. Ahí ya están dentro de la cavidad uterina y muchos autores mencionan que es ahí donde empieza la verdadera capacitación del espermatozoide y pues tienen que lograr todo el ascenso a través de todo el cuerpo uterino. ¿Qué es la capacitación, chicos? ¿Qué es la capacitación? Pregunta de examen. Es cuando los espermatozoides pierden una cubierta de proteínas. Ujú. Sí, algunos lo describen así como si se desnudaran de esas proteínas que le estorban. Sí, es como un nadador. Nunca vas a ver un nadador con una gabardina en una alberca, en una piscina. Entonces, siempre utilizan una ropa muy ajustada y prácticamente que no haga fricción. Eso es la capacitación. Y ya les dijo Erika una respuesta para las preguntas de examen. ¿Dónde ocurre la capacitación? ¿En el útero? En el útero. En el útero principalmente. Algunos no se meten en líos y dicen que en el aparato reproductor femenino. ¿Ok? Muy bien. Continuamos. Ya cuando terminan su ascenso en el cuerpo uterino, es como si llegáramos a una calle sin final, una calle que topa y solamente podemos voltear hacia dos lados, volteas a la izquierda o volteas a la derecha. Y es aquí cuando llegamos, pues, al momento de decidir a qué trompa de falopio irte. No puedes irte por las dos, tienes que escoger una. Entonces, de tu decisión sabia en ese momento antes de tu vida, pues es de lo que depende que estés aquí. Te pudieras ir, por ejemplo, a la derecha, y ahí puede que no haya ningún ovocito en esa trompa de falopio, entonces esos espermatozoides se pierden. Pero si tú te volteas hacia la otra trompa de falopio, como van estos para aquel lado, puede que ahí esté el ovocito y tú lo vayas a encontrar y tengas esa posibilidad de fecundarlo. ¿Quién los orienta? ¿Qué herramientas tienen? ¿Es nada más al azar? ¿Es un 50 y 50? ¿O qué? ¿Qué sucede, chicos? ¿Cómo le hacen para decidir? Todo tiene un porqué. Por la reacción acrosómica. No, todavía no ha ocurrido nada en la reacción acrosómica. Todavía no hay reacción acrosómica. Estamos en el útero, como dice Erika. ¿Qué camino tomo? ¿Izquierda o derecha? No hay más. Hay algo que se llama quimiotaxis, creo que es. Quimiotaxis, ¿qué es eso? Es como la atracción que tiene el ovocito con los espermatozoides y los llama a que vayan por esa trompa, para que vayan a ser fecundados. Solamente los que están mejores desarrollados van a detectar que hay algo que los está llamando. Los que no están bien desarrollados, los que no están adecuadamente o suficientemente maduros, no van a darse cuenta que alguien les llama. ¿Ok? Entonces hay pistas, no es completamente al azar, es el mejor adaptado, siempre será el que dé mejores resultados. Muy bien.
Muy bien, vamos a ver a dónde van esos. Ahí están bueno, ya están dentro de la trompa de falopio. La trompa de falopio tiene muchas células que tienen cilios, que son esos deditos que estamos viendo ahí como que van barriendo. De hecho, hasta el ovocito, de una vez que las fibras de las trompas de falopio lo capturan en la ovulación, ahí se ve el ovocito, esa estructura circular, y las células foliculares son esas que vemos como si fueran globos con agua colgando, y vemos que esos cilios que son como deditos lo van a ir empujando como las pelotas de playa un día que vamos a la playa, y lo van a ir empujando hacia qué parte de la trompa de falopio, que es donde ocurre la fecundación. Hacia la ampolla. Ampolla. Hacia la ampolla de la trompa de falopio, ¿ok? Muy bien, y aquí yo les digo, estos se están moviendo al ovocito, pero ¿qué le están haciendo al espermatozoide? Lo retiene. No que lo retengan, pero el espermatozoide están generando una corriente en contra. Están empujando de la trompa, de las fimbrias, que son los deditos de la trompa, hacia la cavidad uterina. O sea, el espermatozoide tiene que remar contra corriente. ¿Ok? Las fimbrias estas ayudan al ovocito, no ayudan al espermatozoide. ¿Ok? Y otra cosa, aquí es cuando les digo, ¿qué le hace el tabaco a estas fimbrias? ¿Las debilita? Las debilita, las inmoviliza. El tabaco particularmente tiene ese efecto dañino que destruye los cilios en las células del aparato respiratorio, pero no solo del aparato respiratorio. Entonces el tabaquismo afecta a todos estos cilios en las trompas de falopio también. Muy bien. Y ahí vemos cómo se quedan atrapados también otros, además de pues que tienen que nadar contra corriente, como mencionaba el doctor. Entonces no todos van a llegar. ¿Qué herramienta tiene el espermatozoide para nadar contra corriente? ¿Cuál es su habilidad? Porque para toda adversidad tiene una herramienta. ¿Cuál es la herramienta que tiene? Su flagelo. Su flagelo. ¿Cómo debe de ser y cómo debe de funcionar? ¿Cómo debe de? Pues tiene que tener movilidad para transportar adecuadamente al espermatozoide porque está nadando contra corriente. Ok, debe ser fuerte, hábil. Estos movimientos, el espermatozoide puede tener varios tipos de movimiento. Esto lo vemos cuando vemos pacientes con infertilidad. El espermatozoide debe nadar de frente. Hay espermatozoides que andan nadando como un perro que corretea su propia cola. Vuelta y vuelta, vuelta y vuelta. Entonces, estos movimientos no les sirven. El espermatozoide debe nadar con un tipo de movimiento ascendente. ¿Sí? Entonces, eso es importante. A esto seguramente no tuvieron fuerzas y ya no llegaron. Y su cola no se movía adecuadamente. Es decir, no tenían suficiente energía. Sus mitocondrias no dieron la energía necesaria. ¿Ok? Ahí está el ovocito. En este caso, ¿el ovocito de qué tipo es? Secundario. Un ovocito secundario. Y este grandioso encuentro se describe en algunos libros que solamente llegan aproximadamente 200 espermatozoides. Y una vez que llega con él, tiene que enfrentar otras barreras propias del ovocito para poder llegar a fecundar. ¿Cuál es la primera barrera que tiene que vencer este espermatozoide en su camino al ovocito secundario? Ya hablando propiamente de las barreras del ovocito. ¿Qué es lo más externo que hay que nos está estorbando? La corona radiada. La corona radiada, que ¿quién la formó? ¿Cómo se llamaba antes de que fuera ovulado este ovocito? Cumulóforo. El cúmulo óforos, ¿ok?
Y ahí estamos viendo esas bolitas que van a ser pues la corona radiada de este ovocito secundario, y vemos cómo los espermatozoides, a su vez todos los 200 que llegaron a esa zona, pues van a intentar abrirse paso a través de esta primera barrera. ¿Ok? ¿Qué les ayuda? Aquí, ¿qué herramienta utiliza para esta barrera? El flagelo. El movimiento de su cola. El movimiento de la cola. Tiene que abrirse paso entre las células foliculares de la corona radial. ¿Ok? Y también se describe otro mecanismo, que es una enzima que también la mencionan como coadyuvante para eliminar esta barrera. ¿Alguien sabe quién es? Hialuronidasa. Hialuronidasa. La hialuronidasa también. Así es, se supone que la hialuronidasa hace que estas células no estén tan unidas entre ellas, más el movimiento de la cola ayuda. O en casos de que se tiene que hacer una fertilización in vitro, es con pura hialuronidasa se quitan estas células. Muy bien. Muy bien, una vez que ya logramos quitar la zona pelúcida, pues tenemos que a enfrentarnos a otra barrera. ¿Cuál es la siguiente barrera que sigue después de la corona radiada? La zona pelúcida. Zona pelúcida. La zona pelúcida, muy bien. Y aquí van a ocurrir pues diferentes cambios, tanto en el ovocito como en el espermatozoide. Si vieron un poquito más atrás, ahí empieza a verse como unos cambios que va sufriendo el espermatozoide. Vamos a ver si le pone play el doctor. Observen cómo se modifica la cabeza del espermatozoide. Creo que sea un poquito más adelante. Ahí lo podemos ver, cómo va como teniendo cambios la conformación de la cabeza del espermatozoide. ¿Alguien sabe cómo se llama este suceso que pasa? Reacción acrosómica. La reacción acrosómica, que es cuando se modifica lo que es el acrosoma, la región anterior de la cabeza del espermatozoide, y se liberan pues ahí gránulos y enzimas que también ayudan a la penetración de la zona pelúcida. Y ya nada más se queda con esta membrana en la región más posterior, y a lo que se le va a llamar como membrana postacrosomal. Y ahí tiene también otra enzima que le va a ayudar más adelante para la penetración del ovocito. Ok, ya se abrió paso, llega a la zona pelúcida, y en la zona pelúcida tiene que buscar ese espermatozoide que entró, la llave que le abra esa zona pelúcida. Y hay aquí un receptor que es muy importante. ¿Alguien sabe cómo se llama? La ZP3. La ZP3 es como si fuera como un timbre o una llave que solamente el espermatozoide ganador la tiene. Y una vez que el espermatozoide entra a esta zona pelúcida y que mete esa llave se cierra y ya nadie más la puede abrir. Y esta zona pelúcida, si se fijan, va a empezar a cambiar su conformación y va a ser totalmente impermeable para los demás espermatozoides. ¿Alguien sabe cómo se llama este cambio y para qué sirve? Reacción de zona. La reacción de zona. ¿Y para qué sirve? Para evitar polispermia. Para evitar la polispermia. ¿Y qué significa eso? Que entren 2 o más espermatozoides. Ajá, ¿y por qué no pueden entrar 2 o más espermatozoides a este mismo ovocito? Porque es incompatible con la formación, es incompatible con la vida. Marco, un minuto. Porque ya... Sí, porque ya la carga cromosómica ya no nos quedaría pues diploide como fuera lo deseable. Ahí se ven los demás espermatozoides que también están tratando de entrar, pero están como atrapados también. Y esos, perdón. No, adelante, iba a hablar de esos gránulos, bien importante. Sí, esos gránulos verdes que vemos ahí es otra de las reacciones que suceden en el ovocito una vez que el espermatozoide penetra. Estos gránulos se liberan a un espacio que se crea cuando el ovocito se retrae. ¿Alguien sabe cómo se llama esta reacción? Reacción cortical. La reacción cortical, y esas bolitas verdes que vemos ahí pues van a ser los gránulos corticales que van a estar en el espacio que llamamos perivitelino, que es donde va a estar los cuerpos polares también.
Vean cómo esta es la membrana del ovocito y acá afuera está la zona pelúcida que ya ocurrió la reacción de zona. Entonces, este es el espacio perivitelino que les dice que son llenados de gránulos. ¿Ok? Disculpe, Erika, yo tengo una pregunta. ¿El espacio previtelino está desde antes de que el espermatozoide entre, verdad? Porque es donde está el primer cuerpo polar. Sí, no sé, adelante Erika, si quieres contestarlo. Le cedo la palabra, doctor. Sí, el espacio perivitelino está ocupado por el cuerpo polar, ya sea el primer cuerpo polar o el segundo cuerpo polar, o si hay tres. Es Ok. el espacio que está fuera, ¿sí? Desde que es un ovocito secundario, ¿ok? Fuera del óvulo, ¿ok? Entonces, sí, buena pregunta. El espacio perivitelino estaba desde antes de la fertilización. Sin embargo, ese espacio haz de cuenta que estaban pegados. Yo le digo como si fuera una comida empacada de esas para que duran mucho tiempo al vacío, ¿ok? Así está ese espacio perivitelino, que todo se ve así como si no hubiera un espacio, pero en realidad está al vacío. Entonces, pero después de la fertilización, después de, como mencionó Erika, que se retrae la membrana, ¿sí? Plasmática del ovocito, en ese momento se hace evidente o patente, pero ya estaba al vacío, pero cuando hubo fertilización se hizo un espacio más amplio. ¿Okay? Ah, ok. Gracias, doctor. Otro ejemplo que les pongo yo de esto que sucede, yo les digo que cuando ocurrían o en las películas o en las series de guerra bélicas del pasado, les digo, vean cómo hay varios espermatozoides que sí lograron penetrar la zona pelúcida. Esta es la zona pelúcida. Lograron brincar la reacción de zona, pero se descargan estos gránulos corticales, ¿ok? Y son destruidos en este espacio perivitelino con la reacción cortical. Y estos se quedaron afuera de la reacción de zona. Entonces, lo que les mencionó, estos están fuera de la reacción de zona. Lo que les mencionó Erika, entonces, la reacción de zona y la reacción cortical, las dos van en un solo sentido. ¿Cuál es el objetivo de ellas? ¿Qué es lo que no quieren? Que otro espermatozoide entre o fecunde el ovocito. Ajá, y les preguntó, ¿cómo se llama esa palabra? Poliespermia. No confundan, no olviden esa palabra, polispermia. ¿Ok? Muy bien. Dentro del ovocito secundario, una vez que entra el espermatozoide, pues, ¿qué le sucede al ovocito con la división celular? Termina su segunda meiosis. Termina la meiosis. Termina su meiosis, ¿verdad? Y ahí vemos una fase del ciclo celular. Vemos ahí, ya, bueno, ya está una fase ahí. Y se va a formar algo que se llama el pronúcleo femenino. Muy bien. Ahora sí está terminada la segunda meiosis, cuando ya está el pronúcleo femenino y acá está el pronúcleo masculino que entró en el núcleo del espermatozoide. ¿Ok? ¿Cómo se le llama a toda esta estructura que tiene dos pronúcleos? Óvulo. Óvulo. Estos pronúcleos van a replicar su material genético y después se van a aproximar entre sí y van a combinarse para establecer tres cosas. ¿Alguien sabe cuáles son esas cosas que se determinan en este momento? ¿Y cómo se llama este proceso de, pues, de combinación del material genético de papá y mamá? La anfimixis. ¿Y qué sucede en la anfimixis?
Se establece el genoma, se determina el sexo y es la variación de especie. Así es lo que nos permite la conjunción del material genético de ambos progenitores. ¿Dónde se encuentra el ovocito? Bueno, en este caso el óvulo. ¿Dónde vamos? ¿En qué estamos? ¿En qué área estamos? En la ampolla de la trompa de falopio. Así es, en la ampolla, y tiene que seguir su camino hacia la cavidad uterina. Muy bien, excelente video. La verdad que este resume toda la clase. ¿Dudas o preguntas? Doctor, no sé si es una pregunta muy tonta, pero ahorita que está viendo lo que comentó mi compañera de la variación de especie, no se puede saber cuándo un espermatozoide tiene el cromosoma sexual X o el cromosoma sexual Y. No se puede saber. Antes de contestar a la pregunta, no hay ninguna pregunta mala. En lo que llevo dando clases no he escuchado una mala pregunta. Nunca. He escuchado muy buenas preguntas. Todas son excelentes preguntas y que me han obligado a irme a estudiar muchas veces. Muy bien. Entonces, esta es otra buena pregunta. ¿Se puede saber si el espermatozoide tiene cromosoma X o Y? ¿Alguien sabe? A mí me gusta escuchar porque muchas veces el que hace la pregunta ya tiene un poco de la respuesta o sus compañeros ya saben un poco de la respuesta. Disculpe, doctor. ¿Qué preguntó? Es que se me trabó. Sí, estoy repitiendo nada más la misma pregunta. ¿Se puede saber si un espermatozoide tiene cromosoma X o Y? Quiero saber si los demás tienen alguna idea. Pues, Bueno. sí. Pues ya, porque ahí está ¿cómo se dice? El frotis de esperma. ¿Okay? ¿Alguien más? Yo también había leído que sí se puede. Que sí se puede. ¿Ok? ¿Alguien más? ¿Cómo podríamos saber qué cromosoma tiene? Analizando, o sea, la morfología, no la morfología, sino yo pienso que si está el frotis, o sea, que podemos verlo histológicamente, varios espermatozoides, algunos tienen que tener alguna diferencia, la cual te diga si tiene cromosoma X o tiene cromosoma Y. Muy bien. En un eyaculado ocurre esto. Esto es lo que se eyacula y si lo hiciéramos en un frotis se verían muchas cosas así. ¿Ok? Muy bien. Suponiendo que a esto le llamemos espermatozoides prácticamente, por decirlo de alguna manera, normales. ¿Ok? A este que le ven de raro. La cabeza. Ajá. ¿Cómo le llamarían si tiene una cabeza grande? ¿Macroespermia? No, macrocéfalo. Digo, Macrocéfalo, una cabeza grande. A este, ¿qué le ven? Microcéfalo es una cabeza chiquita. Cabeza pequeña, microcéfalo. A este. O sea, dos cabezas. Dicéfalo, dos cabezas. Un espermatozoide con dos cabezas. A este. Dos flagelos, dos colas. Así es, dos colas, sí, dos flagelos. Muy bien, este está muy puntiagudo. Ok, este tiene una superficie irregular, como que no sacó completamente su citoplasma durante un proceso que todos ya conocen, que se llama Espermiogénesis. espermiogénesis. Y las mitocondrias se organizaron de una manera normal, que no lo va a dejar fluir adecuadamente. Entonces, esto es lo que sucede en un eyaculado. Hay muchos
espermatozoides normales y algunos anormales, ¿ok? Muy bien. Sin embargo, podemos ver que algunos están normales por fuera, pero yo no sé cómo está por dentro su material cromosómico. Yo no sé si estos tienen un cromosoma de más o de menos, ¿ok? Yo no sé si cómo están sus cromosomas o este. Yo sé que este tiene 2 cabezas, es posible que tenga doble material genético, ¿ok? Este con 2 colas no le va a servir para nadar porque se van a enredar unas con las otras y no va a tener un movimiento hacia adelante. Muy bien. Entonces, una cosa es lo que vemos por fuera y otra cosa lo que hay en el interior del núcleo. Para saber qué hay dentro del núcleo, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué se les ocurre? No hay respuestas malas. ¿Una disección del esperma? Lo tengo que abrir, destruir de alguna manera. Entonces, ¿de qué me serviría saber que este tiene un cromosoma X, que este tiene un cromosoma Y? ¿Ok? No me serviría de nada. ¿Ok? Porque lo tendría que destruir para verlo. ¿Sería posible? Sí, puede ser que haya métodos. Desafortunadamente, para saber cómo están los cromosomas, la mayoría de las veces actualmente tenemos que verlos en metafase. Estos no están en metafase. ¿Ok? Acabaron, ¿sí? Su meiosis. Entonces, les tengo que decir que actualmente no hay manera de saber qué cromosoma sexual traen ellos. No hay manera. ¿Ok? Entonces, no sé si más adelante o a ustedes les toque decirme, doctor, ¿se acuerda que alguien preguntó tal pregunta en la clase? Bueno, ya se puede, ¿ok? Más adelante quizás se pueda. ¿Qué sucede con las técnicas de reproducción asistida? Les tengo que decir que cuando hay infertilidad, se utilizan técnicas de reproducción asistida, que una de las más comunes que se utilizan son, por ejemplo, esta, inyección del espermatozoide. Todo lo que vimos, esta maravilla, la han tratado de sustituir. Obviamente los resultados no son los mismos que los que da la naturaleza. Y poner, aquí no lo ven ustedes, pero aquí hay un espermatozoide con su flagelo. Esta es la zona pelúcida, todo esto es zona pelúcida y hay algunas células foliculares de la corona radiada que se limpiaron, se quitaron con hialuronidasa. Pero esto es en el laboratorio. Entonces, olvídense en el laboratorio de la reacción de zona, de la reacción cortical y su espacio perivitelino, que es este, y este es un cuerpo polar. Bueno, en el laboratorio a fuerza se inyecta un espermatozoide. ¿Ok? Obviamente no siempre da resultados. Muy bien. Pero hay otras maneras de saber que una vez que se empieza a dividir, las blastómeras, sí hay manera de ver qué tipo de cromosomas sexuales trae, pero en el espermatozoide hasta el momento no. Ya en las blastómeras, sí. A eso tiene un nombre que se llama diagnóstico preimplantación. ¿Ok? Muy bien. Muy buena pregunta. ¿Alguna otra pregunta? Siempre les comparto esta diapositiva que no se tienen que aprender los valores, pero les digo, vean el control de calidad malísimo que existe en la espermatogénesis. En la espermatogénesis se pide que se eyacule al menos un volumen entre 2 y 6 mililitros. El pH, vean cómo está hacia la alcalinidad. ¿Cuántos millones? Mínimo que tenga entre 20 y 160 millones de espermatozoides por mililitro. Al menos que la mitad de ellos se mueva, ¿ok? La mitad de ellos se mueva. Con esto se considera normal. Al menos que el 30% sean normales y que estén vivos el 75%. Yo les digo, ninguna empresa actualmente funcionaría con este pésimo control de calidad. Sin embargo, la espermatogénesis sigue funcionando con este control de calidad. Muy bien. Y estos términos los tienes que conocer. Oligosospermia, ¿qué significa? Que hay una cantidad menor de espermatozoides.
Una cuenta baja de espermatozoides. Asospermia. ¿Qué significa? Que no hay ninguno en el líquido Que seminal. no hay ninguno, que está en cero la cuenta. Terato. Esta palabra ya la conocíamos. Terato. ¿Qué significaba terato? Monstruo. Monstruo. Entonces, que hay mayor cantidad de espermatozoides deformes. ¿Mayor de cuántos? ¿Sí? Más de 30, o sea, prácticamente que hay menos de 30 normales. Es decir, como un 80% de espermatozoides deformes. A eso se le llama teratospermia. Y astenosospermia o astenospermia, ¿qué significa? Que no hay movilidad. Astenia es como cansancio, espermatozoides poco móviles, es decir, que la mitad o más de la mitad más bien no se mueven como deben. A eso se le llama astenospermia. Entonces, estos términos tienen que conocerlos y no confundirlos con esa palabra que les dije, polispermia. ¿Qué significaba? Muchos espermatozoides. Muchos, ¿en dónde? Adentro del ovocito. Así es, más bien no es que haya muchos espermatozoides, es que fue fertilizado por más de uno. Eso es la polispermia. No las confunden la polispermia con estos 4 términos que nos hablan de una muestra de un eyaculado. ¿Alguna otra duda? Uciel, algo que nos quieras también agregar que se nos esté pasando o que hayas visto comúnmente en los exámenes. Bueno, yo lo que he visto al principio de la clase que usted estaba diciendo de los días fértiles y todo eso, yo en mi primer parcial sí me hicieron varias preguntas de que me preguntaban cuál era el día en que se ovulaba la paciente y también me ponían varias pues fechas de que me decían, bueno, esta paciente tiene un ciclo de 34 días. ¿Cuándo es el día de cuándo es el día de la ovulación? Y pues tú ya le restabas 14 días y dices, ¿y cuál es la fase secretora? ¿Cuál es la fase proliferativa? ¿Qué más? Acuérdense bien las 3 reacciones que pasan en el ovocito cuando es fecundado, porque también, según yo recuerdo, me preguntaron una cosa de eso, nada más una, pero no me acuerdo cuál era. La capacitación, todo lo que pasa con el acrosoma, todos los procesos que tiene el acrosoma cuando entra al útero, a la vagina, para llegar a ser apto para fecundar el ovocito, también ténganlo bien en mente, pues porque es importante. Y algo que les quería decir, nosotros pues no lo hemos visto, pero en el libro del doctor Norberto, al final de cada tema vienen varios ejercicios, que son preguntitas y así, y él estaba viendo, porque ahorita lo estaba checando con las preguntas que puso el doctor, hay muchas preguntas que son un poquito similares, entonces no sé si lo estén contestando ustedes por su cuenta o así, pero yo sí les recomendaría de que al terminar de leer sus diarias, si quieren saber si está bien, ¿cómo se llama? Si estudiaron bien, pueden irse a ese apartado y contestar las preguntas por su cuenta, pues al final de cuentas no es nada malo y pues les ayuda para reafirmar el conocimiento. Qué bueno que lo mencionas, Uciel. De hecho, sí, tienen que ir al corriente con la clase, con las prácticas. Esas son autoevaluaciones, porque les va a tocar que el examen que les ponga yo sea exactamente la práctica esa. ¿Ok? Así es que les dije que las iba a estar evaluando con los exámenes. Muy bien, ¿hay alguna duda que queden o algo más que quieran agregar? Doc, yo tenía una duda. ¿Hay una posibilidad que al momento de hacer la reacción acrosómica, o no sé si haya un mecanismo para que en la zona, bueno, sí, en la zona pelúcida para que funcione, que sería la ZP3, pero puede haber una manera que la ZP3 no se haga presente y en cambio se haga presente otra, pues sí, otra enzima o otro mecanismo? Muy bien, no sé si Erika o Ciel quieran responder a eso antes de que mencione yo algo. Bueno, según lo que yo entiendo, la ZP3 es como dijo Erika,
es como la llave que permite al espermatozoide poder entrar al ovocito. Porque sin esa, pues por así decirlo, sin esa llave no se puede abrir el ovocito a que sea fecundado. Por eso, o sea, es una llave tan específica que por eso no hay cruces entre especies. Bueno, a mí me acuerdo que me comentaban mis becarios que esa llave es como específica para cada especie y es por lo cual no hay de que cruzas entre diferentes tipos de animales o entre especies, porque si no, pues habría aberraciones o animales muy raros. De Entonces, todas maneras, bueno, perdón, Isil. no, tú dile, tú. De todas maneras, hay que saber que en la zona pelúcida no solamente está la ZP3, sino que también hay otras proteínas que las van sintetizando cuando se forma la zona pelúcida, como la ZP1 y la ZP2, así como también hay una ZP3, pero la más específica para que se pueda llevar ese cambio que sucede a nivel molecular es con la ZP3. Así es. Ok, gracias. Y hay más cosas que no se saben todavía de esas proteínas. Entonces, eso es lo que sabemos al momento. De hecho, bastante bien respondido. Muy bien, ¿alguien más? ¿Alguna otra duda? Doc, ¿por qué? O sea, si se supone que el espermatozoide más desarrollado es el que logra la fecundación, porque aún así puede tener el feto defectos genéticos o malformaciones. Buenísima pregunta. ¿Quién la responde? Yo creo que es como dijo el profesor que, bueno, el doc, que los espermatozoides no tienen un control, bueno, no tienen un control de calidad muy bueno, que digamos, así que como que igual no se puede inclusive haber errores en el momento de división, como una no disyunción y eso. No, hombre, Ania, ya nos culpaste completamente a los hombres. Qué cruel eres. Pero, ok, buena respuesta. Tienes razón en eso, pero alguien más, pero sentí mucha culpa. Muy bien. Alguien que Sorry, doctor. No pasa nada. Es que, mira, acuérdate que tanto la espermiogénesis como la ovogénesis es un proceso con muchos pasos. Entonces, hasta en las más grandes, por ejemplo, si consideramos que los testículos y los ovarios fueran empresas, a veces en las más grandes empresas también hay errores. Por eso hay de que carros que tienen fallas, de que eléctricas o mecánicas. Entonces, por ejemplo, puede haber de que todos los espermatozoides que llegan al ovocito estén bien hechos y que el ovocito esté mal producido. Por ejemplo, todavía no lo ven, creo que ya lo leyeron, pero el síndrome de Down es por una mala disyunción de la meiosis 1 de la materna, que es una mala separación de los gametos de la mamá. Entonces puede ser de que el ovocito que llegue a estar para ser fecundado esté mal hecho y puede tener un problema ahí. Entonces, y también puede ser de que un espermatozoide esté mal hecho y llega al ovocito y por casualidad de la vida llega a fecundar al ovocito y pues también hay un problema ahí. Y acuérdate también que hay muchos factores externos que pueden llegar a producir daño al bebé, como los teratógenos de que el alcohol, fumar, medicamentos que también pueden hacer daño al bebé. Y acuérdate que también hay otros factores, como por ejemplo, creo que ya lo leyeron, no, todavía no, de que el líquido amniótico esté en escasa cantidad y también le hace daño al bebé, o que ¿cómo se llama? O que, por ejemplo, ¿cómo fue la palabra? Se me fue la palabra. Espera, déjame acordarme la palabra que te iba a decir. Te ayudo. Yauziel entró a la defensa del cromosoma Y, pero también creo que cargó la balanza un poco hacia el ovocito. Entonces, no tendremos que tomar partido en esto. No hay... al final de cuentas, cuando asesoramos a unos padres que tienen un bebé con malformaciones, les decimos que esto pudo haber venido por el espermatozoide del ovocito o lo que ocurre al unirse o lo que ocurre después de la unión. Entonces, no se trata de buscar un culpable. Yo les hablaba que el eyaculado tiene muy mal control de calidad en producción, pero tiene un excelente control de calidad al momento de ser seleccionado el mejor. Entonces, se complementa esto y muchos son desechados en el tracto genital femenino, como lo dijimos. Entonces, la producción tiene mala calidad, pero la selección al final de cuentas es muy buena, como les dijo Erika en la plática, o sea, se seleccionó entre millones. El ovocito también se está seleccionado, entonces, al final de cuentas, los dos que llegan a la unión
son los mejores, los más aptos. Hay muchos factores que influyen en unas anomalías, a pesar de lo mágico, lo maravilloso, lo milagroso, lo científico que podemos ver en una fertilización. Suceden accidentes o errores, pero no siempre son antes de la fertilización. Algunos de ellos son posteriores a la fertilización, ¿ok? Y eso lo vamos a ver, y como bien dijo Uziel, vamos a ver una clase de anomalías congénitas donde hay factores externos que influyen. Pero es muy buena la observación que a pesar de todo lo que vimos, de todo este reto que es, y toda esta selección, hay errores. Es increíble, pero así es. Se estima que de un 1 a 3% de los recién nacidos tienen una anomalía. Si somos honestos, es un número muy alto. ¿Ok? Gracias, doctor. Muy bien. Chicos, sé que pueden quedar más dudas, pero debemos terminar a tiempo nuestra reunión. Muy bien. Si no me equivoco, la siguiente clase, confírmenmelo, Uziel y Erika, son los primeros estadios del desarrollo bicelular, tricelular, tetracelular. Déjame checar el temario, doctor. Le digo. Mórula, blastocisto y gástrula. Chicos, les aviso. Ahora sí es embriología. A partir de hoy sí es embriología. Ya se unieron el espermatozoide y el ovocito secundario. Todo lo que vimos antes era introducción. Ahora sí los temas se ponen más interesantes y al mismo tiempo un poco más difíciles. Uziel, ¿encontraste que era el tema que sigue? Sí, doctor, es eso que usted comentó. Perfecto. Muy bien. Chicos, entonces necesitan estudiar aún más. Y no, bueno, es ilógico que se lo diga a ustedes que salieron mejor. Espero que esto lo vean los demás alumnos en la grabación.